Venga, Rubén, buenas tardes. Estimado Julio, muy buenas tardes y primero que nada, mi indignación de que te estén ahí desmonetizando el canal, me parece muy mal, pero pues así andan las cosas, caray. Tú lo sabes también todo lo que ha sido esta historia de obstáculos y de cancelaciones y de mil cosas que se da en este terreno, Rubén, pero gracias Pues por tu sí, solidaridad. no, en verdad ya la he expresado por ahí, y cuando quieras pasamos la charola por otro lado. Te he visto, gracias, gracias. Rubén, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Ay, mi estimado Julio, pues si me lo permites, del tema de Gaza y los acontecimientos recientes de Gaza, si es que eso no molesta ahí a los de... Pues mira, ya que hacemos, tenemos que seguir haciendo el periodismo que tenemos que hacer, si no, ¿para qué estamos aquí? Así es que adelante, por favor, Rubén, adelante. Oye, pues mira, primero te comparto una anécdota. Entrevisté recientemente al embajador de Palestina en México, sin Ujú, ningún problema, hablamos, en fin, y pedí para dar una entrevista con el embajador de Israel en México. Entonces la persona que me contactaba la entrevista me dice, oye, ¿quieren saber qué les vas a preguntar? Y les dije, ¿sabes qué? No suelo adelantar las preguntas, o sea, quieren o no quieren, y si no, diles de mi parte que quiero saber cómo justifican la matanza de tanto niño inocente en estos ataques. Obviamente me mandaron por un reverendo tubo, y me dijeron que pues no, que evidentemente no me querían dar la entrevista con el embajador de Israel. Julio, este es un tema en el que incluso personas honestas, sinceras, buenas, con una mala información, han caído en la trampa de no entender este problema, que no es un conflicto, y menos es un conflicto simétrico, no lo es completamente asimétrico. Y nos podríamos ir, híjole, mano, nos podríamos ir hasta en términos bíblicos, desde la salida del pueblo de Israel, de Egipto, huyendo de la esclavitud, pasando por las tablas de Moisés, Abraham, Isaac, Ismael, que se supone que de Isaac vienen los judíos y de Ismael vienen los árabes, hijo que tuvo Abraham con la esclava Agar, porque Sara ya ves que no podía, en fin. Bueno, nos podemos ir por todos esos asuntos y hasta llegar a la parte donde hay muchas personas que me dicen a mí, señor Rubén, la otra vez me dijo una señora en mi canal de YouTube, no se haga usted tonto, ujú, Dios le dio la tierra a Israel hace no ujú. sé cuántos años. Entonces yo le dije, señora, mándeme las escrituras, porque si ya decimos que Dios le dio la tierra a Israel y ya con eso pues ya apagamos las luces, apagamos la computadora y ya no hay nada que hablar porque Dios lo dijo, ¿no? Es como si Ujú. nosotros le dijéramos aquí, ¿qué Dios te gusta? Huitzilopochtli nos dijo que tenemos que recuperar todo lo que era nuestro, que además tendríamos más derecho. Pero en fin, podríamos irnos hasta esa época, pero vámonos a una más reciente, antes de la Primera Guerra Mundial, Julio. ¿Qué era Sí. todo aquello? Era algo controlado por el Imperio Otomano, por los turcos durante más de 500 años. Viene la Primera Guerra Mundial. En 1917, ¿verdad? Bueno, se reparten aquellos por unos acuerdos que se llamaron los Sykes-Picot, un tipo Ujú. de Francia y un tipo inglés, que hacen fronteras antinaturales, así, pero en un papel así, de acuerdo con los intereses que tenían franceses e ingleses. Después de la Primera Guerra Mundial, habían perdido Alemania, los turcos, etcétera. Sería bueno que la gente revisite aquella película de Lawrence de Arabia con Omar Sharif, pero en ese contexto estoy hablando. Y resulta que Palestina queda bajo el mandato británico, bajo el mandato británico. Siria, Líbano queda bajo el mandato francés, por eso allá hablan francés, pero este territorio de Palestina, entonces, en 1917, Sir Arthur James Balfour, en 1917, ministro del Exterior de la Gran Bretaña, se compromete con un señor de apellido Rothschild, que ya venía de la cuestión del Congreso sionista que inicia un periodista vienés
ay, ¿cómo se llamaba el periodista? Bien, digo que de repente me llegan estos lapsus. Teodoro Herzl. Habían hecho el primer, quiero decirles a las personas que te están viendo, que están viendo tu programa, que antes de que se buscara crear el Estado de Israel en Palestina, se pensó en Uganda, se pensó en Argentina, y abróchense los cinturones. No me digas. Baja California. Pues Pensar, sí. California, Baja California, aquí donde anda de candidata la mujer que entrevistaste, la reina de belleza que en fin. Entonces que no ha leído ni un libro de política. Que no ha leído ningún libro de política, que admira a Angela Merkel porque siempre dice la verdad. Oh my God. Bueno, ya te sintetizo, no quiero aburrir. No, adelante, Rubén. 1917, la Declaración Balfour, que acaba de cumplir en el año 2017, 100 años. Inglaterra ve con simpatía la creación del hogar nacional judío en Palestina. Ah, chinga. Entonces los árabes como que se inquietan, ¿verdad? Que les habían, por eso es la tierra doblemente prometida, porque les habían prometido a los árabes con la Primera Guerra Mundial, pero también se la prometieron al movimiento sionista, y se las prometió el señor Balfour y toda la nomenclatura del poder británico. Se la ofrecen a los sionistas, y entonces desde esa época empiezan a enviar, bajo el mandato británico, empiezan a llegar judíos de Europa que ya no tenían precisamente mucho que ver con los judíos históricos de lo que es la tierra de Canaán, con las facciones. Hasta a Jesucristo como judío lo pintan así medio casi güerito, ¿no? Tuvo que haber sido un tipo moreno, un tipo de esa zona del mundo. Entonces resulta que con la idea de que Dios les dio la tierra, pues ya no hay nada que discutir. Ahí, bueno, pero es que no me quiero saltar esto. De ahí me voy a saltar de todo aquello hasta la Segunda Guerra Mundial. Viene la Segunda Guerra Mundial y entonces el 14 de mayo se crea, de 1948, se crea el Estado de Israel. Nada que ver con aquel reino de Judea bíblicos y el reino de Israel y la batalla de Jericó y toda aquella situación, que hay un polvorín, las cruzadas, todos los que conquistan Jerusalén, etcétera. Pero justamente el movimiento sionista que crea Teodoro Herzl, y este Teodoro Herzl, que fue un reportero que estuvo documentando el caso de Dreyfus, ¿verdad? Aquel francés que lo condenaron y que era judío. Entonces, a raíz de aquello surge todo esto, pero no después nada más de la Segunda Guerra Mundial. Se crea el Estado de Israel y entonces salen con el cuento, y entre ellos Golda Meir y David Ben Gurión, etcétera, todos ellos, de que una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Ahí está sintetizada la gran mentira. No se trata ni derecha ni izquierda, ni de ser pro-palestino, de ser no. ¿Cómo que un pueblo, una tierra sin pueblo? En abril le pedía a Adrianita si te mandaba unas fotos de la masacre. Se ven los muertos, se ven los niños, se ve todo, pero me dice que pues te están censurando tremendamente, entonces no nos metemos. Abril, antes de mayo, mayo, si no me equivoco, ¿verdad? Abril, la primera masacre cometida por Israel en ese territorio es la masacre de Deir con D, Yashin, con Y-A-S-S-In, Yashin, donde matan a centenares de palestinos y logran que huyan por miedo a perder la vida. Entonces, nada de que una tierra sin pueblo. Había un pueblo ahí que incluso convivía, 90% de árabes y el 10% de aquellos que empezaron a llegar enviados después de la Declaración Balfour, un 10%, y se llevaban muy bien, no tenían problema, colaboraban y se respetaban sus puntos de vista religiosos.
hasta que el sionismo logra cuajar la creación del Estado de Israel. En el movimiento sionista había personajes como Martin Buber, como Chomsky, como el mismo Einstein, pero que se deslindaron de aquello cuando vieron que los principios del sionismo estaban traicionando los principios religiosos, y por eso hay libros como este que muestro a tu audiencia, escrito por un judío en 1953, antes de que tú y yo naciéramos, y que cumplió 50 años en 2003, que dice What Price Israel, escrito por el judío Alfred Lilienthal. Este libro, lo esconden los sionistas actuales, no quieren que se lea. Fíjate, 1953, poco después de la creación del Estado de Israel, es un libro maravilloso. Entonces, para ahorrar todo esto, estamos ante un país invasor, ocupante, y un pueblo ocupado que a lo largo del tiempo ha incurrido sus dirigentes en crear actos de resistencia, como aquel en la Olimpiada de Alemania, con la OLP, que secuestraron, han incurrido en situaciones aberrantes que yo no apruebo a Hamás, lanzando sus pareciera que Hamás necesita la propaganda de los muertos, porque lanza los cohetes y sabe Hamás que va a venir una respuesta brutal por parte de Israel. Pero no nos hagamos tontos, no es un tema de que, como lo maneja la cosa mediática, no, aquí no es un conflicto palestino-israelí, aquí es que se creó incluso con un cambio por parte del presidente Harry Truman en los Estados Unidos, que para que pudiera él ganar su elección, porque si no le aconsejaban que la iba a perder, le venía muy bien que Estados Unidos impulsara a él como presidente, porque cambió de opinión, él no tenía esa opinión, y entonces crearon el Estado de Israel en 1948, que para los judíos es la independencia de Israel, para los árabes es la catástrofe, así llamada. Entonces, lo que estamos viendo ahorita no se puede entender si la gente no entiende lo que pasó, y si me apuran, desde la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, y si quieren desde antes, desde que salió Abraham de Ur de Caldea. ¿Y de dónde era Abraham? En el mapa actual, de Irak. Y por eso personas como Ariel Sharon, ese primer ministro responsable de la masacre de Safra y Chatila en Líbano, aunque la dirigió indirectamente, que hasta hay una canción de Alberto Cortés, ¿verdad? Pues resulta que es un episodio más de toda esta situación de resistencia, en la cual los medios de comunicación, cuando muere por un cohete o una resortera, un israelí, pero cuando mueren decenas y decenas y decenas y de niños y masacres y matanzas y bombardeos, ahí CNN, ahí Univisión, te lo digo porque a mí, mi querido, entrevisté a un judío que es el profesor de la Universidad de Santa Bárbara, que se llama William Robinson, que por cierto lo acabo de pasar en la octava y nadie me censuró y nadie me dijo nada, y lo pude pasar, y es el único canal de televisión abierta que ha sacado a alguien así, dando pelos y señales, porque luego por ahí me quieren echar por ahí algunas personas. Bueno, en una estación de radio, donde allá en Los Ángeles, California, después de que entrevisté a este profesor, me mandaron llamar de recursos humanos a mi productor y a mí, Roberto Ticona, ¿verdad? Y nos despidieron del canal con los mejores ratings en la historia de la estación. Estaba el señor Saban como dueño de esa estación, que le da dinero y donaciones al ejército de Israel. Digo, para que vayamos viendo. Entonces, ese es el tema, la gran manipulación. Estoy en contra de los cuetitos que manda Hamás, que además en un principio fue entrenado por Israel, así como reclutaron a Osama Bin Laden, así como crearon ISIS, así como eso, igual ocurrió aquí. Entonces yo invito a la audiencia, ante esta indiferencia, porque se pone de moda cuando hay masacres y matanzas y luego se olvida.
Es absolutamente, tiene que haber una presión del mundo, de la llamada comunidad internacional, hipócritas como el presidente Biden, que te iba yo a mandar un video, pero pues también cuando vi que las fotos no se podían, Biden le dice hace 12 años a un medio de Israel, yo tengo el video, dice, no se necesita ser judío para ser sionista. Yo soy sionista, y le da todo el apoyo a Israel, lo mismo que esta demócrata que ayer dijo, los intereses de Israel son nuestros intereses. Como dijo Jimmy Carter, que me llama mucho la atención, como expresidente, ha sido un excelente expresidente, escribió un libro acerca del apartheid en Palestina. Entonces, aquel que busque la verdad de lo que está pasando ahorita, Julio, corre el riesgo de encontrarla. No es en contra, mis mejores amigos en Estados Unidos, dos ellos, Daniel Dosh, en paz descanse, judío, con familia en Israel, que un día debatió en mi programa En Contexto de Telemundo, donde ahí sí no me censuraron en eso, debatió con el cónsul de Israel y le dio una paliza al cónsul de Israel. Tal vez por eso el embajador de Israel ayer no quiso que yo lo entrevistara, porque le dije que yo no doy preguntas. El de Palestina no me pidió preguntas, el de Israel sí, pues lo sentimos mucho, entonces no hay entrevista con el señor, porque quiere revisar qué le voy a preguntar. Pues sí, pues muy interesante todo esta repaso y esta lectura y esta clase que estás dando, Rubén, respecto a lo que estamos viviendo, con el contexto y con la información que se necesita dar justamente en este tipo de espacios. Pues ya sabes, Rubén, como siempre, muy agradecidos de tu participación en este programa, a reserva de lo que quisieras agregar, Rubén. Nada más ubicar en este contexto la Guerra de los 6 días en 1967, que es a lo que quiere Palestina regresar, pero Israel no quiere. En 1967 está la Guerra de los 6 días. ¿Y qué ocurre ahí? Israel toma los famosos territorios ocupados que son Gaza, una gran cárcel a cielo abierto, donde nada puede ocurrir para entrar, salir, si no es con el permiso de Israel. Lo otro es Cisjordania, que en el mapa de hecho está en otra parte, Cisjordania o el West Bank, y lo otro es Jerusalén del Este, que es donde empezó este nuevo lío. Ahí entonces es donde empezó, y en otra parte con una protesta pacífica donde Israel llegó a reprimir como siempre, y por lo tanto es lo que me extraña de Hamás. En eso no estuve de acuerdo con el embajador palestino. ¿Por qué Hamás lanza sus cohetes si sabe que vienen? Entonces, ¿qué quiere? Hamás necesita de la propaganda de estos niños muertos, masacrados. Es dolorosísimo. Nada más eso, que la gente estudie. Ahora, si el argumento es Dios les dio la tierra, pues no cuenten conmigo, porque yo por más que le pido a Dios que me enseñe las escrituras, no me las ha mandado. Rubén Luengas, muchas gracias y espero que nos veamos la próxima semana. Gracias como siempre, Rubén. Gracias, y espero que el tema no afecte ahí. Pues para eso estamos, para difundir la opinión libre y crítica, sino para qué estamos, Rubén, y pues de modo, adelante. Gracias, Rubén Luengas. Un fuerte abrazo, y a la mesa que sigue, no la voy a poder ver porque tengo junta, pero un abrazo a todos los integrantes de la misma. Órale, gracias, Rubén.